tienes acceso a todo y en el cual puedes aprovecharte de todo. Tiene muchas ventajas, tiene todas las ventajas de una ciudad, pero tienes un paisaje que te acompaña constantemente. Desde 30 años a esta parte hay un cambio en positivo, que es el acceso del mundo rural a todas las cuestiones relacionadas con la infraestructura de carácter básico, como son comunicaciones, como son sanidad, educación, acceso a la cultura. Hay una mejora de ahorro de agua de forma muy importante, eso está claro. El conocimiento, es decir, la innovación, se han hecho en Andalucía innovaciones considerables, la profesionalidad mismo del sector. El crecimiento de las energías renovables nos va a permitir que lo que ha sido siempre un elemento desde el punto de vista económico secundario, en el contexto del desarrollo económico andaluz, vuelva a adquirir un protagonismo fundamental. Yo creo que empezamos a valorar y a darle voz a las mujeres rurales. Empezamos a comprender que su papel es fundamental, pero aún están fuera de los espacios de poder. Sí que habría quizá que recuperar viejas costumbres que se han perdido o filosofía de vida que se han perdido. Lo que pasa es que vivimos en un entorno de economía, económico, social, a nivel global, en una sociedad consumista que al final pues, nos condiciona a todo el mundo y a la gente del campo también, lógicamente. A comienzos de los años 80 teníamos graves problemas, fundamentalmente de índole social, motivados pues, por un paro galopante porque había coincidido el proceso de modernización de la agricultura andaluza o de reconversión o industrialización de la agricultura andaluza con un periodo de adaptación de la economía española al nuevo contexto democrático. La famosa proceso de reconversión industrial y en definitiva de adaptación de la economía española a un contexto diferente, ¿no? Cuando uno nació en una época donde las condiciones del campo precisamente no eran las más propicias, donde las propias relaciones sociales, independientemente de la situación económica, era una relación de servidumbre, de tacitismo y de falta de respeto, de dignidad. Y está claro que en estos últimos años la evolución ha sido tremenda. Se vivía en una economía casi de autoconsumo. Lo que había que comprar fuera de lo que te daba la finca era muy poco. La ropa, el calzado, con poco se nos apañábamos. Pero bueno, se hacía, por ejemplo, en todas las, aunque no tuvieras granja, no tuvieras ganado y fueras un agricultor de huerta o un agricultor de olivar, en todas las familias, en todas las casas, pues estaba el corral con la cabra para la leche, incluso se hacía queso, la gallina, los conejos, o sea, que no se dependía tanto de fuera, ¿no? El trabajo de las mujeres para cuidar, para educar, para hacer todas esas labores asistenciales que en el medio rural pues no tienen el apoyo público, pues era algo también normal. Con lo cual actualmente yo creo que es fundamental, cuando hablamos de un mundo rural vivo, pensar en el papel de las mujeres y en la importancia de conservar la naturaleza. Porque allí donde no hay servicios públicos suficientes en temas sanitarios, asistenciales, educativos, de transporte, siempre han estado las mujeres garantizando esos derechos de las comunidades rurales.
la actividad agraria pues es una actividad dura. Para un ganadero, un pastor o cualquier otro, un jornalero o un trabajador o un agricultor, se levanta por la mañana a las 7 de la mañana y se va a recoger aceituna a 0 grados o a 3 o 4 grados, pues la verdad es que el frío, el viento, pero hoy hemos incorporado mucha tecnología moderna a las explotaciones y eso suaviza las condiciones laborales. En aquella época trabajar en el campo era durísimo y de hecho pues mucha gente joven se largó del campo por las condiciones. Eso dio lugar a un conjunto de movilizaciones en toda Andalucía, especialmente su parte en su mitad occidental, protagonizadas por campesinos sin tierra, que tuvo una gran repercusión dentro de los medios de comunicación y que yo creo que desde mi punto de vista significó una toma de conciencia de la importancia del medio rural, de las problemáticas que tenía y de la especificidad que Andalucía también tenía en relación a las soluciones que podían buscarse en la autonomía. De hecho, todo ese tipo de movilizaciones fue un elemento vital, si se quiere explicar la configuración identitaria de Andalucía y, digamos, el éxito de su proceso autonómico. En definitiva, yo creo que los ayuntamientos han tenido un papel muy importante y eso es uno de los valores que puede tener también el tema de las comunidades autónomas, el hecho de la descentralización del Estado. Y en los pueblos en estos momentos se vive un siglo de oro, en los pueblos de Andalucía. Se vive un siglo de oro que desgraciadamente tampoco es valorado por los propios habitantes de las zonas rurales. Las carreteras, los caminos rurales han mejorado muchísimo y bueno, y en Andalucía quizás más que en otras comunidades autónomas, porque yo he viajado por Castilla-León y por Aragón y me he encontrado los pueblos muertos, pueblos vacíos, donde no hay nadie, ya no queda ni gente mayor. Y Andalucía todavía tiene pueblos vivos, con gente joven que no quiere irse del pueblo. La juventud, y sobre todo en los últimos años que se fue a la construcción, y se le llama la generación perdida, porque dejaron los estudios para irse a ganar 2.000 o 3.000 euros a la zona de costa, que es donde había mayor construcción, y cuando ha caído el ladrillo pues nos encontramos ni jóvenes formados ni empleo. Y esa gente ha vuelto al campo con sus padres. Por eso se dice que la agricultura es un refugio para el empleo en épocas de crisis. Cualquier ciudadano de un medio rural tiene los mismos servicios que un ciudadano urbano, incluso puede beneficiarse de ellos por la cercanía, por conocer a la persona, por no estar dentro de una amalgama social que no se llega a conocer y mucho menos interrelacionar. No está mal, yo creo que nosotros tenemos mejor sanidad que las ciudades, todo es discutible, faltan a lo mejor faltan ambulancias, por ejemplo, y algún médico que otro de guardia, ¿no? Pero no está mal. Entrar de forma muy normalizada a un hospital en el que puede haber hasta familiares atendiéndote, o disponer de tener que hacer algún recurso, papeleo en un ayuntamiento y encontrarte a personas muy identificables. Sí, el internet que llegue a las zonas rurales nos coloca en
en una situación de plena igualdad con respecto a la gente de la ciudad. Y además que Internet es una revolución. El mundo rural no tiene un reconocimiento de todo lo que aporta en temas educativos, científicos y culturales. Es decir, sabemos muy bien que el campo sirve para sembrar patata, sabemos muy bien que se pasa los domingos de maravilla haciendo turismo rural, pero casi nadie reconoce la función educativa, cultural y científica que tiene hoy en día. Los institutos, las escuelas están dotados de todo, pero falta alma, nos falta alma educativa, nos falta proyecto educativo, nos falta gente y profesores que no lleguen aquí, estén un año y se vayan. No, necesitamos equipos educativos que trabajen un proyecto interesante y de continuidad, y un proyecto imbricado, interrelacionado con el mundo rural. Proyectos educativos rurales, no urbanos. Nuestra inserción dentro de la Comunidad Económica Europea, de entonces la Unión Europea de ahora, dentro de las políticas de apoyo al sector agrario, la política agraria común, ha permitido pues, que nuestra agricultura se especialice fundamentalmente en la producción para mercados centroeuropeos, mercados europeos, y ocupe un lugar determinado dentro de esa, digamos, división del trabajo a escala europea de la agricultura, ¿no? Todo esto aparentemente ha significado, una modernización importante del campo andaluz. Eso a pesar de lo mal que le va al campo con el tema de los precios y de los mercados, ¿no? Y de la política agraria comunitaria y de la globalización en el que nos ha llevado Europa, ¿no? Bien conocido que Andalucía está en la vanguardia en el medio rural del cambio hacia una agricultura más sostenible, ¿no? Hacia la agricultura ecológica, en el cual Andalucía es líder ahora mismo en el contexto europeo, ¿no? Eso muestra a las claras que estamos rectificando sobre un modelo de agricultura y de desarrollo rural que no era el más apropiado. Es decir, el coste que ha tenido el acceso a determinados servicios ha tenido como contraprestación, por ejemplo, la destrucción de buena parte de la cultura rural, que era una cultura muy importante y que ha ido desapareciendo, adoptándose pautas fundamentalmente de carácter urbano. Que cuando era pequeño lo he vivido, lo he experimentado con mis padres, por ejemplo, de no tener prisa, de, bueno, te levantabas, tenías la faena del día, pero si había que hablar con el vecino, cuando iba de camino a la tierra te paraba a hablar, y mi padre pues no tenía prisa, ¿eh? Una cultura fundamentalmente de carácter solidario, una cultura basada en un planteamiento, digamos, muy identitario, pero que efectivamente no implicaba ninguna contradicción con el cosmopolitismo, curiosamente. Que la gente joven se siente minusvalorizada o se siente separada de un mainstream en el que está recurriendo el país, que es el entrar por el aro todos a una par en un modelo urbano, un modelo europeo y un modelo global. Entonces, cuando tú tienes una identidad local y la elevas, ¿no?, con información exterior hacia un modelo global, engancharte a ese tren a veces es complicado. Es complicado en cuanto anímicamente, ¿no? ¿Estaré bien enganchado a ese tren? ¿Estaré mal enganchado? ¿Me estaré equivocando no yéndome a la ciudad? ¿O
¿será mi vida exitosa aquí en la zona rural que tiene tan mala publicidad? Hoy en día la calidad en el medio rural para mí es innegable. La calidad para aquel o aquella persona que la quiera ver y que la quiera practicar. Yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo que la calidad está en el medio rural y está en los pueblos y que la ciudad ha muerto. La ciudad ha muerto como modelo económico, como forma de vida, como formato de existir. El problema está que el 56% de la población agraria tiene más de 55 años, tan solo el 4,5% tiene menos de 35 años y eso es algo que tenemos que tener presente. El sector tenemos que hacerlo atractivo, que la gente joven no se vaya, que sean profesionales, que estudien en la universidad, en los centros profesionales, pero que vuelvan. Una vuelta está muy bien, pero es que la vuelta se hace bastante pesada económicamente. La sobreelevación de los precios, las segundas viviendas, caso que jóvenes que queramos ubicarnos en un medio rural nos va a costar competir con estos lobbies económicos que quieren especular con el terreno. Entonces, bueno, la vuelta puede ser romántica, pero tiene que ser también muy agresiva. Muchos pueblos hoy por hoy la actividad agrícola empieza a desempeñar un papel marginal, se han convertido muchos de ellos en meros dormitorios de las grandes ciudades o incluso en una apuesta, yo creo que dudosa, por otro tipo de actividades. Que exista mayor equilibrio entre los fondos presupuestarios que van para los medios destinados a los espacios urbanos con respecto a los que van destinados a los espacios rurales. En segundo lugar, que exista una mayor concienciación por parte de la población de todo lo que aporta el mundo rural y de cuánto y de cómo hay que de alguna forma compensar. De tal manera que el agricultor se va a convertir, y de hecho ya lo está ocurriendo según las últimas directrices de la Unión Europea, en la discusión de la política agraria común que va a haber a partir de 2013, la consideración, insisto, del agricultor no solo como oferente de alimentos y materias primas, sino también como servicios ambientales que deben de ser remunerados. La oportunidad que ahora se empieza a vislumbrar un poquito más, pero que sigue siendo pequeña, es que los colectivos, las organizaciones que estamos en el medio rural tengamos voz en esos espacios de decisión, con lo cual no seamos, digamos, meros sufridores de políticas que nos invaden. El medio rural hay que dejar de estigmatizarlo, hay que dejar de pensar como un medio rural compactable, fácilmente de definir. El medio rural es tan diverso como la gente que vive en él. Yo te puedo decir que hay conductas en el medio rural que no se puede, que ningún ciudadano urbano podría llegar a pensarlas por el mero hecho de que aquí te sientes libre y la ciudad te oprime. En determinadas zonas localizadas, muy localizadas de Andalucía, se ha producido el fenómeno, comienza a producirse un fenómeno inverso, ¿no? Que es lo que llamamos los rurales. Es gente que, poco harta del contexto en el cual se han desarrollado en el medio urbano, vuelven al campo. Tenemos que dar gracias a los hombres y mujeres del campo, porque de ellos dependemos la alimentación, de ellos dependemos el paisaje, de ellos dependemos una naturaleza más óptima para poder vivir. Mucho te debemos a ellos y por tanto tenemos que dar su sitio y su reconocimiento social. Pero la experiencia nos dice que el medio rural va a tener vida si hay agricultores y ganaderos, si hay gente que produzca alimentos. Y en este momento la sociedad rural necesitaría ser consciente del valor que tiene, mirar de nuevo a la tierra, mirar a las personas mayores, mirar al patrimonio natural y cultural que tienen y desde ese patrimonio, desde ese mirarse al espejo, decir aquí estoy yo, ¿vale? Aquí estoy yo con mis virtudes y también con mis desventajas, ¿no? Pero en ese sentido
Por ahí creo que puede ir ese paso adelante del mundo rural.